Hermanos amados, muy buenos días, buenas tardes en este día jueves nuevamente, jueves de estudio bíblico. Un saludo fraterno y con todo cariño a mis hermanos de la Iglesia Nacional Presbiteriana Fuente de Vida, aquí en la ciudad de Jalapa, de la Iglesia Nacional Presbiteriana Betel, también en la misma ciudad, y a cualquier otra persona, hermanos en Cristo, amigos que pudieran estar viendo este video. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Le damos gracias a Él porque nos permite nuevamente reunirnos por este medio, a través de esta tecnología, para seguir estudiando su palabra, para seguir abrevando de esas fuentes de agua viva que es su palabra, la cual siempre es suministrada por su Santo Espíritu. Vamos a continuar con el estudio de Apocalipsis. Esta ya es nuestra lección tal vez 17, de repente pierdo un poquito la cuenta, pero me parece que es la número 17. Vamos a comenzar con el capítulo 10 y vamos a ubicarnos primero en qué parte de la revelación del libro de Apocalipsis estamos. Pero antes de eso vamos a orar para ponernos en las manos del Señor, para pedir su dirección y para pedir también su revelación. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo porque nos permites nuevamente acercarnos a tu palabra con esta libertad con la que podemos hacerlo, Señor. Gracias por esta tecnología, por estos medios que tú has puesto para que podamos llevar a cabo este estudio bíblico aún a la distancia. Yo te pido, por favor, te suplico que tú bendigas este tiempo, Padre eterno. Te suplico que tu Santo Espíritu se mueva en nuestra mente, en nuestros corazones, en nuestro entendimiento y que nos lleve a toda verdad. Gracias, bendito Dios. Ponemos este estudio en tus manos preciosas. Lo hacemos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bien, hermanos, hemos llegado ya al capítulo 10 de Apocalipsis. Estamos por terminar el segundo septenario. Este es un libro, es una revelación que el Señor le da a Juan de Patmos, que el Señor Jesucristo, por medio de su ángel, le da a Juan, y que se estructura mucho a través de unos septenarios, es decir, serie de 7 elementos diferentes, cada uno de los cuales, aunque tiene un significado un poco distinto, básicamente están hablando del mismo evento. Si ustedes han seguido este estudio, seguramente que estarán ubicados en lo que estamos hablando. Si no es así, yo les recomiendo que busquen en nuestro canal de YouTube el estudio número 1 y que comiencen a partir de ahí este estudio de Apocalipsis. Vamos ya en el estudio número 17. Bien, si ustedes recuerdan, la semana pasada terminamos de estudiar el capítulo 9, en el cual básicamente vemos el sonar de la quinta y de la sexta trompeta, aquella que al final del capítulo 8 había sido anunciada por un ángel como águila, como con voz de águila, que dijo 3 ayes, ay, 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 por el sonido de las 3 trompetas que aún vienen sobre los habitantes de la tierra. Y entonces vimos que tanto la trompeta quinta como la trompeta sexta traían juicio sobre los habitantes de la tierra, no tanto sobre la naturaleza, como fue en el caso del sonar de las primeras 4 trompetas, sino específicamente sobre los hombres, a los cuales en el lenguaje apocalíptico se les llama los habitantes de la tierra, y sabemos que es una forma de designar a aquellos que no conocen a Dios, aquellos que han rechazado a Dios, aquellos que han decidido vivir su propia vida de una manera impía, de una manera ajena totalmente a Dios. Porque la instrucción que tiene el ángel que toca estas trompetas es: no toques a quienes tienen el sello
del Señor, el sello de Dios en la frente, aquellos que han sido sellados con el Espíritu Santo. Dice, solamente aquellos que no tienen el sello de Dios en la frente es a los cuales va dirigido este juicio de la quinta y la sexta trompeta. Y bien, uno esperaría en un orden lógico que en el capítulo 10 comenzáramos a escuchar el sonar de la séptima trompeta y la revelación del juicio que ésta trae. Sin embargo, no es así. Fiel a la arquitectura literaria que el apóstol Juan o el escritor de Apocalipsis llamado Juan de Patmos, fiel al sistema que ha seguido, él abre aquí un paréntesis, abre un interludio entre el sonar de la sexta y el sonar de la séptima trompeta. Recordemos que los eventos de las 7 trompetas son los mismos que los que fueron revelados al abrirse los 7 sellos que cerraban el libro, que sellaban aquel libro que el Cordero estaba abriendo. Son los mismos, igual que lo van a hacer posteriormente las 7 copas de la ira, pero con un énfasis diferente y con una intensidad diferente también. Recordemos de la misma manera, no está por demás recordarlo y repetirlo otra vez, que el Apocalipsis no lo podemos interpretar en un orden cronológico, que no necesariamente el segundo elemento sigue al primero y el tercero al segundo y así sucesivamente, no necesariamente en un orden cronológico. Y también no está por demás recordar que está lleno de símbolos, lleno de simbolismos. Así que comenzamos con el capítulo 10 y entonces encontramos que en lugar del tocar de la séptima trompeta, vamos a encontrarnos con que hay un interludio que es marcado por el Señor para dar otro tipo de mensaje, para dar otra perspectiva del juicio que está viniendo. De hecho, vamos a ver entre el capítulo 10 y 11, vamos a ver 2 interludios. Ahora en el capítulo 10 solo vamos a ver la primera parte del interludio o, si ustedes lo quieren interpretar así, el primero de 2 interludios. Y entonces dice en el versículo 1, vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. ¿Quién es o a quién representa este ángel? Debemos de ser cuidadosos al interpretarlo, porque algunos han dicho o algunos lo identifican con el Señor Jesucristo. Sin embargo, vemos que Jesucristo tiene un lugar muy especial en la revelación de Apocalipsis y que no se nos presenta simplemente como otro ángel. Entonces difícilmente esté hablando de Jesucristo, aunque vamos a encontrar varios elementos que lo relacionan con él. Es mencionado como otro ángel fuerte, y este otro, sin lugar a dudas, hace referencia al ángel que apareció en Apocalipsis capítulo 5, versículo 2, y que buscaba por todo el universo a quien abriera los sellos del libro, de aquel libro que estaban en la mano derecha del que está sentado en el trono, y que no había nadie que fuera digno de abrir esos sellos hasta que fue hallado el Cordero de Dios que venció y que es digno de abrir los sellos. Pero ahí aparece un ángel fuerte también, mencionado de la misma manera. Por eso aquí entendemos que Juan ahora nos dice, y vi descender del cielo otro ángel fuerte. Y este ángel fuerte, este segundo ángel fuerte, por cierto, va a haber un tercero, unos capítulos más adelante, pero ahora no vamos a tocar esto. Este otro ángel fuerte tiene algunos elementos que lo relacionan con Jesús y que lo relacionan con la divinidad. Como ustedes ya lo habrán notado, dice que viene envuelto en una nube.
Y esto de venir envuelto en una nube como ropaje, nos recuerda, por ejemplo, lo que dice el libro de los Hechos en el capítulo 1, el verso 9, cuando el Señor Jesús asciende a los cielos después de haber resucitado. Recordemos y léanlo ustedes en sus Biblias, Hechos 1:9 dijo: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. La nube o las nubes en el lenguaje bíblico siempre tienen que ver con la presencia de Dios, son un tipo de teofanía, son un tipo de manifestación de Dios o de la divinidad. Pero también en primera de Tesalonicenses, en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 4, el versículo 21, lo estoy buscando aquí para leerlo para ustedes, a donde está hablando de la segunda venida del Señor Jesucristo. Nuevamente por ahí surge el elemento de las nubes. Primera de Tesalonicenses 4:17, dice el apóstol Pablo: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Dos versículos solamente que nos recuerdan, que nos revelan cómo las nubes generalmente son una manifestación relacionada con la divinidad y particularmente con el Señor Jesucristo. Pero dice también aquí el versículo 1 que este ángel fuerte tenía el arco iris sobre su cabeza, y ahí hay una referencia directa al mismo Apocalipsis, capítulo 4, versículo 3, a donde, hablando no del Cordero, no del Señor Jesucristo, sino hablando del que está sentado en el trono, es decir, del Padre, de Dios mismo, dice: y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Vemos cómo ese arco iris, que ahí nos recuerda también el pacto de Dios con la creación después del diluvio, pero es también un símbolo de la divinidad. Pero dice más, dice en el versículo 1: y su rostro era como sol. Y otra vez, vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 16, veamos cómo está entrelazado toda la revelación del Apocalipsis, hablando de la aparición del Señor Jesucristo, de aquella visión que Juan estaba viendo. Dice 1:16, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Regresamos al versículo 1 del capítulo 10, dice: y sus pies como columnas de fuego. Y casualmente también en el capítulo 1, pero en el verso 15, describiendo a Jesucristo, dice: y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgentes como en un horno. Veamos cómo hay una serie de elementos que nos permiten identificar a este otro ángel fuerte con la divinidad y con el Señor Jesucristo. Es semejante también este varón a otro ángel que vio Daniel, el profeta Daniel. Si vamos a Daniel, capítulo 10, versículos 5 y 6, creo que vale la pena que lo leamos, porque tal parece que Juan de Patmos está tomando de alguna manera, o el Espíritu Santo que le está revelando esta revelación, está tomando algunos elementos también de la revelación que recibió el profeta Daniel. Y entonces Daniel 10, 5 y 6 dice: y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego,
y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Vamos viendo cómo esos elementos van apareciendo. Continuamos. Versículo 2. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Al igual que el otro ángel fuerte de Apocalipsis 5:2, este está relacionado con un libro que, a diferencia del capítulo 5, este no está sellado, sino que está abierto. Hay alguna similitud ahí también con el ángel del capítulo 5 de Apocalipsis. Algo que le ha llamado mucho la atención a lo largo de los siglos, a lo largo de estos 2 milenios de historia de la Iglesia, le ha llamado la atención a muchos teólogos y a muchos estudiosos del Apocalipsis, es ese término de un librito. Dice, tenía en su mano un librito abierto, no dice un libro, y es correcta la traducción porque la palabra en griego es bibliaridión, que bibliaridión viene siendo el diminutivo de biblios o de libro, y entonces es una traducción correcta, es el librito. Literalmente se podría traducir como un libro pequeño. Quizá, y esto es solamente una interpretación, quizá en comparación con el libro de los 7 sellos, por el alcance que tiene aquel libro, que tiene toda la historia de los últimos tiempos, que va siendo abierto por el Cordero, que va siendo abierto por Jesucristo. Tal vez solamente en comparación a la extensión y al alcance de aquel rollo, de aquel libro del capítulo 5, es que aquí se hable de él como un librito abierto. Y otra cosa importante de este ángel cuando aparece es que debe de haber sido un ángel colosal, enorme, porque puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. En algunos pasajes, en varios pasajes de la Escritura, mar y tierra representan la creación entera como esfera de vida, como una manifestación de vida. Génesis capítulo 1, versículos 26, versículo 28, hablan de la creación del mar y de la tierra. Isaías capítulo 42, versículo 10, menciona también estos elementos como representación de la creación. Entonces tenemos que este es un ángel colosal, tiene su pie derecho puesto sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y más adelante vamos a ver que toca el cielo también, o por lo menos que levanta su mano hacia el cielo. Este ángel colosal definitivamente que es simbólico y solamente está reflejando la soberanía de Dios sobre toda su creación. Es decir, este mensajero que ahora Juan está viendo en el capítulo 10, en este paréntesis entre el sonar de la sexta trompeta y el sonar de la séptima y definitiva trompeta, este mensajero de Dios que tiene muchos elementos de la divinidad, solamente está simbolizando la soberanía de Dios sobre cielo, mar y tierra, sobre toda la creación. Dice el versículo 3, seguimos avanzando, y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Miren, hermanos, en la Biblia y sobre todo en el Apocalipsis, gritar fuerte parece propio de los seres divinos o de los seres sobrenaturales, pero sobre todo de la divinidad. Siempre está relacionado con la misma. El mismo Dios grita en algunos pasajes como Isaías 42:13, ustedes lo pueden buscar en sus Biblias, Salmos 78:65, se habla de Dios gritando, truena y ruge como león también, Amós capítulo 1 versículo 2,
el mismo libro, el capítulo 3, los versos 4 al 8, encontramos al mismo Dios dando un rugido como de león. El grito es un mecanismo literario para destacar el origen sobrenatural y la importancia especial del mensaje que este ángel viene a dar, que este ángel colosal viene a dar. Pero resulta que después de que ruge como un león, cuando ha clamado de esa manera aquel ángel, ahora aparece otro elemento sumamente misterioso. Dice, 7 truenos emitieron sus voces. Y estos 7 truenos parecerían ser un nuevo septenario, igual que los 7 sellos, igual que las 7 trompetas e igual que las 7 copas. Ya con este pensamiento en mente, con esta clave hermenéutica en mente, cuando vemos que aparecen, que se emiten 7 truenos, uno inmediatamente tiene que pensar en un nuevo septenario. Y ya que los otros septenarios, los sellos y las trompetas, han traído juicio, han traído revelación de juicio, esperaríamos que estos 7 truenos también lo trajeran. Pero veamos lo que ocurre inmediatamente después. En el versículo 4 dice, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Es importante. Entonces, esa voz le dice a Juan, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Así que, hermanos, nosotros no sabemos qué decían los 7 truenos. Hay de repente algunas elucubraciones interpretativas, realmente sin una base exegética válida, que ha pretendido inclusive dar el significado de esos 7 truenos. No existe una base exegética en la que nos podamos basar para deducir qué era lo que decían. Continuamos entonces con esto mismo, que es tan interesante. Fíjense que quizá era un septenario de 7 juicios más. En orden lógico, en los sellos, a la apertura de los sellos, se destruyen cuartas partes de diferentes cosas, de los árboles, de las hierbas, en fin. En las trompetas el juicio es mayor, el alcance del juicio es mayor y entonces son terceras partes las que se destruyen. En las copas vamos a ver que es destruido todo. Y entonces en ese orden lógico, tratando de darle un orden lógico matemático, faltarían las medias partes, que tal vez era el juicio que traían los 7 truenos. Pero recordemos que el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, capítulo 25, hablando también de los últimos tiempos, dice, y si aquellos tiempos no fueren acortados, nadie sería salvo. Entonces, algunos intérpretes del Apocalipsis han pensado que estos 7 truenos eran efectivamente 7 juicios, pero que finalmente Dios decidió quitarlos para acortar los tiempos, para que los tiempos fueran acortados. Lo cierto es que este septenario fue eliminado y nosotros tenemos que entender que hay cosas que simplemente Dios no ha querido revelarnos. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, dice que las cosas ocultas le pertenecen al Señor. Definitivamente que aun cuando tenemos una gran revelación en toda la Escritura, así como tenemos una revelación general en la misma creación, definitivamente Dios no se ha revelado en todo lo que Él es y seguirá viendo muchas cosas del Señor que nosotros simplemente no entendamos o no podamos ver. Así que continuemos. Versículo 5 dice, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo.
el levantar la mano al cielo es una acción propia de jurar algo. Este ángel colosal simbólico ya tenía un pie sobre el mar y el otro sobre la tierra. Ahora pareciera que con su mano colosal toca el cielo, abarcando entonces la totalidad de la creación. Dice, levantó su mano al cielo y preparando, lo sabemos por la continuidad del siguiente versículo, que está preparando un juramento solemne al mismo estilo del ángel de la visión de Daniel en Daniel capítulo 12, versículo 7, solo que aquel levantó ambas manos, levantó su diestra y su siniestra. Pero otra vez encontramos un elemento tomado de Daniel y aparentemente retomado o releído por Juan al escribir el Apocalipsis. Ustedes pueden revisar en sus casas para ya no prolongarnos más el capítulo 12 de Daniel en el versículo 7. En las Escrituras, a lo largo de las Escrituras, la mano alzada hacia Dios suele acompañar los juramentos. Y es común poner al cielo como testigo de lo que se va a hacer. Nuevamente en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, verso 26, capítulo 30, verso 19, capítulo 31, verso 28. Ustedes pueden encontrar referencias en las cuales el mismo Dios llama a los cielos y en ocasiones a la tierra como testigos de lo que va a decir. Entonces, tal parece que aquí este ángel está repitiendo esa misma fórmula. Versículo 6 dice, y juró, y aquí viene el juramento que estaba preparando al levantar su mano hacia el cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. El juramento de este ángel apela al Eterno. En esta expresión, el que vive por los siglos de los siglos. Juró por el que vive por los siglos de los siglos. ¿Y quién es ese? Es el Eterno, desde luego. Es Dios. Así que apela al Eterno para este juramento. Pero además apela también al Creador, desde luego que es el mismo que el Eterno, no es que sean dos, simplemente está poniendo el énfasis en lo solemne, en lo serio, en lo profundo del juramento que está por decir. Apela al Creador de los cielos, de la tierra y del mar, los tres elementos que el ángel tocaba con ambos pies, su pie derecho sobre el mar, su pie izquierdo sobre la tierra y ahora su mano levantada hasta el cielo. Y entonces él jura por el Eterno, por el que vive por los siglos de los siglos, y por el que hizo la tierra, por el que hizo el mar, por el que hizo los cielos y las cosas que están en él. ¿Y qué es en lo que consiste este juramento tan solemne? Que el tiempo no sería más. En otras palabras, es lo mismo que decir que el tiempo se terminó. No hay más plazos, ni hay más oportunidades. Esto es lo que está revelando, por eso es tan solemne. Él jura por el mismo Señor, él jura por el mismo Dios, diciendo, el tiempo se ha terminado, el tiempo ya no será más. Versículo 7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Este juramento ya completo es, no hay más tiempo, el tiempo ya se ha terminado, lo único que queda es que el séptimo ángel toque la séptima trompeta y entonces el misterio de Dios se consumará, se completará, llegará a su plena realización, tal y como él lo ha anunciado desde tiempo atrás a los profetas. Este juramento es un anuncio del anuncio de la séptima trompeta, a la cual aún no llegamos. Y debido a estos dos paréntesis
se está apenas anunciando. Anuncio que será la final trompeta, que a este toque le seguirá la consumación del misterio de Dios, del que han anunciado también los profetas en la antigüedad. Fíjense que la palabra misterio, que está traducida casi literalmente del griego, el griego es mysterion y en castellano lo traducimos como misterio. Aparece muchas veces en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento aparece 22 veces y 22 veces aparece en singular, como en el versículo que estamos ahora leyendo, el misterio de Dios. En otras 5 ocasiones en el Nuevo Testamento aparece en plural como misterios y se puede estar refiriendo, de acuerdo al versículo o al pasaje, de estos 27 pasajes que acabo de mencionar en el Nuevo Testamento, se puede estar refiriendo al misterio de Dios. A veces se menciona como el misterio de Cristo, a veces como el misterio del reino, a veces como el misterio del Evangelio. Y un misterio no es otra cosa más que algo que a Dios no le ha placido revelar hasta el momento en que Él decide revelarlo. Pablo habla mucho de este misterio que Dios estuvo guardando durante los siglos para ser revelado en los postreros tiempos en Jesucristo. Así que la palabra no es nada rara, es bastante común en la Biblia y se repite muchas veces en el Apocalipsis. En este sentido, en el que encontramos el término mysterion, misterio en castellano, en el Nuevo Testamento, el misterio de Dios no es otra cosa más que la victoria del crucificado. El Cordero inmolado ha vencido porque desde su cruz y resurrección es el único y soberano Señor de la historia. Y de manera paralela, en Cristo y como Cristo, los fieles han de vencer por medio del sacrificio y del martirio también. Este es el misterio que finalmente el ángel dice, el tiempo se ha acabado y el misterio de Dios se consumará. No es otra cosa más que la salvación plena y completa a través de Jesucristo. Hermanos, aun cuando aquellos que hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, hemos sido lavados por la sangre del Cordero, dice la palabra que todos nuestros pecados han sido perdonados, que aún nuestros pecados que son rojos como la grana, rojos como el carmesí, pasan a ser como blanca lana, pasan a ser blancos como la nieve, según dice Isaías. Igual como dice el mismo profeta, aun cuando esos pecados son arrojados hasta el fondo del mar y Dios no se vuelve a acordar de ellos, sin embargo, hermanos, nosotros hemos recibido solamente el anticipo de la salvación, hemos recibido las arras de nuestra salvación completa. Nuestra redención aún no está completa. ¿Por qué? Porque seguimos lidiando con el pecado. Seguimos lidiando con el pecado que está en nosotros mismos, que mora en nosotros mismos y que muchas veces representa una continua batalla del espíritu contra la carne. Está presente porque está a nuestro alrededor. Nosotros podemos vivir en medio del mundo en el que estamos viviendo, que hay dolor, que hay enfermedad, que hay muerte, que hay traiciones, que hay maldad, que hay violencia, que vivimos en medio de una humanidad caída, es decir, aún como seres redimidos, aún como nuevas criaturas en Cristo, nosotros somos llamados a vivir en esta tierra, entre los habitantes de la tierra. El Señor Jesucristo decía en aquella hermosa oración de Juan capítulo 17, le dice al Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Había dicho un poco antes, no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo, por eso el mundo los aborreció. Y luego dice, pero no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, como creyentes en Jesucristo, como discípulos en Jesucristo, nosotros somos llamados a vivir en esta tierra, una tierra que es parte de una humanidad caída, una tierra en la cual tenemos que lidiar
con el pecado, no solamente con el ajeno, sino también con el propio. Pero ¿saben qué, hermanos? La Biblia está llena de una promesa y en el Apocalipsis esta promesa se vuelve otra vez a remarcar y particularmente en este capítulo que estamos leyendo. Viene un día, va a llegar un día en que nuestra redención va a ser completa, en que el misterio de Dios sea consumado en su totalidad. Cuando Él venga nuevamente, cuando el Señor Jesucristo regrese y restablezca todas las cosas como fueron al principio, entonces el misterio de Dios se consumará y tu redención y mi redención será completa. No habrá más muerte, no habrá más pecado, no habrá más enfermedad, no habrá más llanto, no habrá más dolor. Ese es el mensaje del Apocalipsis y ese es el mensaje que este ángel colosal simbólicamente está revelando de una manera tan solemne. Es ese el misterio de Dios que se consumará como Él lo anunció a sus siervos desde el principio, a los profetas. Versículo 8. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el libro que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y ahora Juan ya no solamente escucha, ya no solamente está viendo aquella visión o escuchando una visión, ahora la voz que le habló desde un principio en el capítulo 1 de Apocalipsis, esa voz que él había oído ya del cielo, habló otra vez con él y ahora le da una instrucción bien directa. Le dice: ve y toma el libro que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y aquí encontramos similitudes nuevamente con Apocalipsis capítulo 5, con el capítulo 5 que ya estudiamos. Hay un libro, está en la mano de alguien y alguien más es enviado a tomarlo. Desde luego hay diferencias también. Este libro del que estamos hablando en el capítulo 10 es llamado librito, un librito en diminutivo. Otra diferencia es que no está sellado con 7 sellos, como sí lo estaba aquel rollo, aquel libro que fue tomado de la mano del que está sentado en el trono. Otra diferencia es que este está, les decía, está abierto, no está sellado, está abierto. También no está en la mano de Dios, sino en la mano de un ángel que representa a Dios. Y desde luego otra tremenda diferencia es que el que toma aquel rollo con 7 sellos es el Cordero que fue inmolado. Y aquí en el capítulo 10, quien es invitado a tomar este librito es Juan, el que está recibiendo la revelación. Tremendamente importante resaltar que este librito está abierto, es decir, lo que está escrito en él no está oculto, sino ya ha sido revelado. Cualquiera lo puede leer. Nosotros a veces decimos, cuando una persona es transparente y no oculta nada, decimos: es como un libro abierto, tal persona es como un libro abierto, es decir, cualquiera puede leerlo. Esa es la misma imagen que aquí se está dando, es la misma alegoría que aquí se nos está dando. Ese libro estaba abierto, es decir, está disponible su lectura, no está sellado, no está oculto, ha sido revelado totalmente y cualquiera puede leerlo. Muy probablemente, y nuevamente de acuerdo con varios exégetas, particularmente del Apocalipsis, muy probablemente es el Evangelio de Jesucristo a lo que se está refiriendo aquí. Es ese librito, entre comillas, es parte del misterio de Dios que ha llegado el momento de que sea consumado, de que sea completado. Muy probablemente de eso se trata ese librito. Y dice el versículo 9, seguimos avanzando: y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma, y wow, aquí hay otra sorpresa. Dice: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. El pasaje es muy similar al llamado de Ezequiel, particularmente Ezequiel 2:8 en adelante hasta el versículo
4 del capítulo 3. Déjenme buscarlo, porque desde luego que vale la pena compararlo con este pasaje de Apocalipsis. Estamos ahora en Ezequiel, capítulo 2, que habla del llamamiento de Ezequiel como profeta, pero solamente vamos a tomar a partir del versículo 8 y permítanme leer de ahí en adelante. Dice, es Dios el que le está hablando a Ezequiel en este pasaje que estoy leyendo ahora. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás. Y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, como este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue mi boca dulce como miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Vean cómo hay una tremenda similitud en este llamamiento de Ezequiel, capítulos 2 y 3, con esta orden que ahora se le da a Juan, el autor de Apocalipsis. Claramente el significado de comer el libro o el rollo es no solo leer el texto, sino hacerlo parte de tu ser. Comer algo es hacerlo parte de tu ser. Es un llamado a no solamente escuchar, a no solamente leer la palabra de Dios, sino a masticar, a deglutir, a digerir, a absorber y asimilar la palabra de Dios. Hay una tremenda diferencia entre solamente leer un libro o comer un libro y hacerlo parte de ti. Y aquí el llamado, tanto el que recibió Ezequiel como el que está recibiendo ahora Juan, y desde luego que es el mismo que recibimos nosotros, es no solamente a tomar aquel librito, aquel libro que contiene aquel misterio de Dios, sino a ingerirlo, a comerlo, a hacerlo parte de su ser. Ezequiel, después de hacer esto, es enviado a hablarle a la casa de Israel, como Juan lo será en el siguiente versículo que vamos a leer. En ambos casos, tanto de Ezequiel como de Juan, la palabra es dulce como la miel en la boca, así como en uno de los salmos también se menciona que sus mandamientos son más dulces que la miel. Pero en el caso de Juan, amarga el vientre. En el caso de Ezequiel no se menciona. En este caso, en el versículo 9 del capítulo 10 de Apocalipsis, se menciona que amarga el vientre. Probablemente porque la gracia aquí ha terminado. El tiempo se ha terminado, el juicio ha comenzado, y eso es algo amargo para cualquiera que lo lee, para cualquiera que lo sabe, para cualquiera que lo conoce. Hablar del juicio de Dios jamás será algo agradable para nosotros. Yo creo que no hay ningún predicador en todo el mundo que disfrute hablando del juicio de Dios de la misma manera que sí disfrutamos hablar de la gracia, de la misericordia y del amor de Dios. Sin embargo, ambas partes están en su palabra. La palabra habla de juicio también, y nosotros no podemos soslayar, no podemos evitar el hablar de esto, aun cuando muchas veces amargue el vientre. Versículo 10, estamos ya casi terminando el capítulo. Versículo 10, entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hubo comido, amargó mi vientre. Y versículo 11, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Juan obedece y ocurre tal y como se le había dicho. El verso 10
termina siendo una repetición para enfatizar el verso 9. Solamente ocurre lo que ya se le había mandado a Juan que hiciera. Y este primer interludio que está terminando aquí, termina con un envío, con una misión que no es solamente para Juan, sino también para las 7 iglesias, es decir, para toda la iglesia, para la iglesia universal, a quienes es escrito el Apocalipsis. Él otra vez, cuando se le dice que vaya, versículo 11, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Otra vez se debe entender como una y otra vez. Como no importa que ya lo hayas hecho, tienes que volver a hacerlo. Y entonces aquí termina el capítulo 10, aquí termina también nuestro estudio de hoy, y termina con este llamado misionero hacia Juan, que es el mismo llamado misionero a la iglesia. A lo largo de todos estos últimos tiempos que hemos estado viviendo, desde que el Señor Jesucristo vino y que concluirán cuando el Señor Jesucristo regrese nuevamente, nosotros somos llamados una y otra vez a volver a profetizar, es decir, a volver a proclamar la palabra de Dios, a volver a predicar el Evangelio de Jesucristo sobre naciones, sobre lenguas, sobre diferentes razas, sobre diferentes reyes, a tiempo y fuera de tiempo, como dice el apóstol Pablo. Hermanos, que el Señor les bendiga y que el Señor añada bendición a su palabra. Nos veremos el próximo jueves, si Dios lo permite.